Hola a todos hermanos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Aquí estamos estudiando en el día de hoy la lectura titulada Exhortación de David en Primera de Crónicas, capítulo 28. Esperamos que asimismo hayan podido hacer la lectura en sus hogares y que continuemos estudiando, hermanos, la Biblia, escudriñándola y creciendo en Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por siempre proveer, por siempre estar dispuestos, Señor, a hacer más de lo que pensamos. Gracias, Padre, por los momentos en que has intervenido en nuestras vidas, en situaciones las cuales quizás no nos hemos ni dado cuenta. Espíritu Santo, toca nuestros corazones y nuestras mentes y ayúdanos, Padre, a que podamos así mismo crecer espiritualmente y madurar para poder honrarte como lo merecen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, en el día de hoy estamos mirando la lectura titulada Exhortación de David en Primera de Crónicas capítulo 28 y estamos viendo entonces acá lo que es una exhortación, son las palabras de David hacia Israel y también hacia Salomón. Entonces podemos ver que podemos literalmente coger los primeros capítulos, ¿verdad? De la vida de David y compararlos con los finales de la vida de David. Y probablemente llegaremos a una conclusión un poco asombrosa y es el hecho de que David termina su vida de la misma manera en que la comenzó, con confianza humilde en Dios. Y a pesar de sus innumerables logros, también tenemos que entender, hermanos, que David también dejó que la grandeza se le fuera a la cabeza. Eso también le pasó. Por el contrario, sus palabras finales a Salomón y a la nación reflejan la misma devoción a Dios que caracterizaba al joven pastor en los campos de Judea. Y con la visión de un templo, ¿verdad? Encomendaba asimismo a su hijo y rodeaba de bendiciones de Dios a su hijo. Pero David entonces en estos momentos así también muere y en buena vejez lleno de días de riquezas y de gloria, y reinó también en su lugar Salomón así su hijo en el capítulo, como podemos los capítulos siguientes, como podemos ver capítulo 29, versículo 28, y vemos hermanos que así mismo, ¿verdad? El deseo que tenía David de construir el templo, como dijimos anteriormente, esa responsabilidad cayó sobre su hijo Salomón. Entonces podemos ver aquí mismo, antes de meternos directamente al capítulo 28, hermanos, quería compartir una información, ¿verdad?, sobre lo que era la música en los tiempos de la Biblia. Pues Pablo aplica el punto de la vista, de vista cristiano, de que las cosas no son malas o buenas, sino en sí mismas. Como dice, anote por ahí unas citas importantes, ¿verdad? Que a veces nos las pasamos preguntando, ¿y esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo? En Romanos 14 y en Primera de Corintios 14, 7, el versículo 8 y el versículo 26. Y el punto siempre deberá ser adorar a Dios o ayudar a otros utilizando las cosas de este mundo, incluyendo, hermano, lo que es asimismo también la música. Hay personas que tienen puntos, ¿verdad? Y fuertes y creencias fuertes en cuanto a lo que es la música. Pero la música fue creada, hermanos, por Dios y puede regresar a Él en alabanza también. Podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Tiene un impacto positivo o un impacto negativo la música que usted toca, la música que usted escucha a su vida espiritual? Entonces, algunos puntos sobresalientes del empleo de la música en las escrituras, le voy a decir lo que es y le voy a decir las citas, ¿verdad? Si quiere anotar, si quiere profundizar un poquito más el estudio en cuanto a la música. Así que Jubal es el padre de todos los músicos en Génesis capítulo 4 versículo 20. Tenemos a María y a otras mujeres que también cantaron y danzaron para alabar a Dios en Éxodo capítulo 15 versículos del 1 hasta el 21. Tenemos el sacerdote, ¿verdad? Que debía de tener campanillas en la orla del manto. Éxodo 28, 34 al 35. Tenemos acá que Jericó cayó al sonido de las trompetas, ¿verdad? Cuando fueron marchando hacia Jericó, en el capítulo 6, versículo 4 al 20 del libro de Josué. Vemos también que Saúl experimentó alivio a través de la música, ¿verdad? Se sentía atormentado y nos dice primera de Samuel 16, del 14 al 23, que él pudo recibir a sí mismo alivio. La coronación del rey fue acompañada también de música en Primera de Reyes 1 del 39 al 40. Y el arca también marchó precedida de trompetas en Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 6. Había músicos también en la corte del rey, como nos lo dice Eclesiastés capítulo 2 versículo 8. Y desde los tiempos de David en adelante, el empleo de la música en la adoración fue mucho más organizado. La música del templo llegó a ser
ya un poco, vamos a decir, más refinada, como lo vemos en Primera de Crónicas 15, 16 al 24, Primera de Crónicas 16, del 4 al 7, y Segunda de Crónicas 5, del 11 hasta el versículo 14. También un punto importante, hermano, era el hecho de que todos debían de usar los medios a su alcance para alabar al Señor con lo que tuvieran en sus medios, como lo dice el Salmo 150. Y también vemos acá, hermanos, que en el Nuevo Testamento la adoración, ¿verdad? Continuó en las sinagogas hasta que los cristianos ya no fueron bien recibidos allí, y así que hubo una rica herencia musical que ya había sido establecida en este lugar. Y el hecho de que la música se mencione con menos frecuencia en el Nuevo Testamento no significa, ¿verdad?, que la música no fuera de importancia. Y también vemos que Jesús y los discípulos cantaron un himno en Mateo capítulo 26, versículo 30. Vamos a leer ese, porque quizás ese le causó un poquito de curiosidad. Mateo, acá, versículo 26, 30, dice así. En este momento Jesús había hablado en el versículo 29 diciendo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces cantaron todos ahí unánimes. Vemos también que Pablo y Silas cantaron en la cárcel en Hechos 16:25. Y también vemos que debemos de cantar a Dios como respuesta de lo que ha hecho en nuestras vidas, como lo dice Efesios 5:19 al 20, Colosenses 3:16 y como lo dice también Santiago capítulo 5, versículo 13. Y asimismo, hermanos, pues entramos asimismo al capítulo 28. Vemos aquí que en el capítulo 28, pues los últimos capítulos, ¿verdad? Del libro de Primera de Crónicas, que estamos ya casi terminando el libro, presentan una transición del reino de Israel, de David asimismo a Salomón, el escritor de Crónicas. No menciona, hermano, la conspiración de Adonías, ni la flaqueza tampoco de David. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 2, eso se ve en esa cita. En cambio, lo que hace es que se enfoca en lo positivo, en los aspectos positivos, los planes de Dios y su promesa para Israel y los descendientes asimismo también de David. Entonces el reino de Israel pertenecía a Dios, no a David o a cualquier otro hombre. Entonces el rey de Israel entonces era el asistente de Dios y comisionado para llevar a cabo la voluntad de él para la nación. Así Dios pudo escoger a la persona que quiso como rey sin seguir las líneas acostumbradas de sucesión. David, hermano, no fue el heredero de Saúl y Salomón no fue el hijo mayor de David. Pero esto no tuvo importancia debido a que Dios lo estableció de esa manera. Y como Dios lo estableció de esa manera, así mismo fue que se hizo. Entonces David dijo a Salomón que fuera cuidadoso en guardar todos los mandatos de Dios para asegurar la prosperidad de Israel y la continuidad de los descendientes de David en el trono. Era deber solemne, ¿verdad?, del rey estudiar y no solo estudiar, hermanos, sino implementar, seguir las reglas, las leyes, ¿verdad?, que habían sido establecidas así mismo por Dios. Y las enseñanzas de las Escrituras son las llaves de la seguridad, la felicidad y la justicia, pero nunca, hermanos, las descubrirá a menos que busque la palabra de Dios. Así que si se ignora lo que es la voluntad de Dios y se rechaza su enseñanza, cualquier cosa que querramos construir, aun cuando lleve el nombre de Dios en él, estamos destinados a lo que es el colapso. Tenemos que conocer, ¿verdad?, lo que son los mandamientos de Dios y a través de un estudio regular de la Biblia, tenemos que obedecerle a sí mismo también con firmeza. Entonces, el versículo 9 del capítulo 28 vemos que Jehová escudriña en los corazones de todos. Y entendamos esto, hermanos, nada puede escondernos a nosotros de la presencia de Dios. Él ve y comprende todo lo que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes. David descubrió esto de una manera difícil, cuando Dios así vino y envió a sí mismo a Natán a exponer sus pecados de adulterio y asesinato. En 2 Samuel capítulo 12, David dijo a Salomón que estuviera completamente abierto y dedicado a Dios. No tiene ningún sentido, hermano, tratar de esconder cualquier pensamiento o acto del Dios que todo lo sabe. Y esto debe de causarnos gozo, no debe de causarnos temor, como piensan algunas personas,
ya que Dios conoce, hermanos, hasta las peores cosas que hay en nosotros. Y de todas maneras, nos sigue amando. Mire qué cosa. Algunas de las instrucciones acerca del trabajo de los sacerdotes y levitas se encuentran en los capítulos 23 y 24, ¿verdad? Del libro de Primera de Crónicas. Y David aconsejó a Salomón que no tuviera miedo por el tamaño de la tarea como rey y constructor del templo. El temor, hermanos, muchas veces en nuestras vidas, por lo que puede hacer es que nos puede inmovilizar y restringir nuestro crecimiento espiritual y madurez espiritual también. Así que el tamaño de un trabajo, sus riesgos o la presión de la situación puede hacer que nos paralicemos y no hagamos nada. Pero aquí se encuentra un remedio, hermanos, acá en la palabra de Dios para el temor. ¿Y cuál es? No piense en el temor, solamente póngase a trabajar, ¿verdad? Empiece a moverse y a caminar en el camino que Dios ha establecido para usted y deje que Dios haga el resto. En otras palabras, Dios hace su parte y yo hago mi parte, ¿verdad? Yo hago mi parte esperando que Dios haga el resto de lo que le corresponde a Él. Y el comenzar a menudo, hermanos, es la parte más difícil, aterradora muchas veces de un trabajo. Y después que ya se comienza, todo así mismo queda bajo control. Así que, hermanos, busquemos de Dios y no nos estanquemos, ¿verdad? Donde estamos, sino que permitamos que esta jornada del camino con el Señor nos ayude a crecer diariamente en Él. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Te pedimos, Padre, en una manera especial, Señor, que continúes trabajando en cada corazón y en cada mente, y así mismo, Padre, que podamos continuar creciendo en ti. Padre, ayúdanos a poder tener un buen comienzo en nuestras vidas y un buen final en nuestras vidas de igual manera, como lo hizo David, y aprender de los errores de él en nuestra propia vida, para que el orgullo nunca se interponga en nuestras vidas, sino que podamos mantener nuestra vida vista, enfocada en ti en todo momento. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Se le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.